El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Escuchad, pueblo mío, escuchad mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les quitó de día, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto el Señor oyó y se indignó. Se encendió en el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Como arena de mar, aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento. Alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya,
y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto por él. Misericordioso, pero él misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y proclamaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano el día que los redimió de las angustias, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre, y las corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras de la tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Señor, al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. Al fuego devoró sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con pericia de sus manos. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Salmos, capítulo 78. De estas cosas vamos a seguir hablando junto con el libro de Isaías. Cosas, como bien leímos ahí, la rebeldía constante de el Israel antiguo, y la vamos a comparar con la rebeldía del Israel moderno, a cuales les dio el Señor, que aunque siendo olivos silvestres, gentiles, aún así
se les concedió el ser hechos hijos del Señor, y lo peor es que se han vuelto a rebelar. Y dirás, ¿por qué las mismas cosas? Porque no hay cambio en la forma de conducta. No hay firmeza. Es un constante, ¿cómo te puedo decir? Es una vida ya formada. Es una vida ya hecha. Una vida que desde un principio empezó torcida, ha continuado torcida, tipo los israelitas cuando crecieron en Egipto. En Egipto crecieron y aprendieron mucha maldad. Cuando fueron sacados, Dios esperaba que fueran obedientes, porque Dios en su bendito amor y su misericordia los sacó con brazo fuerte y los alimentó en el desierto por 40 años. Entonces esperaba de ellos obediencia, un corazón agradecido que estuviese con el Señor, y por causa del agradecimiento el amor a Dios fuese producido y guardasen los mandamientos del Eterno en su camino, en su vida diaria, de todo corazón, de verdad, con toda la mente, todas las fuerzas, todo el corazón y todo el alma. Pero no sucedió así. Los hijos entraron en la tierra prometida, la tierra santa, tierra que Dios les había prometido y que se las cumplió y se las dio. Echó de ahí los pueblos y dejó unos para que ellos los echaran después para protegerlos de las bestias. Con todo y eso, con esos pueblos se contaminaron. Y ahí leímos en Salmos, miramos cómo aún a pesar de la bendita misericordia de Dios para con su pueblo, y el pueblo se rebelaba, y cuando haz de cuenta que la única manera que el pueblo de Dios se levantaba es cuando los tenía en aflicción, y cuando los ponía en aflicción se convertían en un pueblo solícito para buscar a Dios en su forma de vida y conducta, y clamaban aquí y allá y empezaban a enderezar sus pasos, tipo como Nínive, que al escuchar la profecía, pues ¿qué hicieron? Cambiaron sus caminos y tomaron dirección. Pasaron los años, se les olvidó la profecía y regresaron al mismo hábito. Ese ha sido uno de los problemas con el asunto religioso, que tiene la tendencia de olvidarse de Dios. Hoy en día dicen que no se olvidan porque están constantemente hablando del Señor. En el cristianismo de ahora, pues por causa de sus muchas actividades, siempre aparece Dios por aquí o por allá, y hacen una obra de caridad aquí, oran por allá, platican con una persona. Al parecer es como si Dios siempre estuviera en sus caminos, pero ¿es en realidad eso lo que Dios... eso es en realidad lo que Dios está buscando de su pueblo, que hablen de Él a derecha e izquierda, y que platiquen de su palabra, y que pues simplemente se crea que está haciendo lo bueno y no sea? En el libro de Isaías, capítulo 47, versículo 10, enseña: porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora de tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalezcas. Te has fatigado en tus muchos consejos.
comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como tamo, fuego los quemará y no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre de la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien salve. Ese es uno de los tropiezos, por cuanto hoy en día el pueblo siempre, en el cristianismo, es una de las, le voy a llamar un rudimento del mundo, un rudimento religioso. La religión no es de Dios, la religión es del mundo. Si la religión fuera de Dios, el mundo no la seguiría, pero la religión es del mundo. Por eso es que tú miras, incluso gentes que no creen en Jesús por allá en el este, tienen sus religiones, los hindús, japoneses, chinos, tienen sus religiones desde tiempos muy antiguos. La religión tuvo su origen en la tierra, por lo tanto es terrenal y es uno de los rudimentos más peligrosos del mundo, que los cristianos tienen la tendencia de no mirar porque tienen la apariencia de santidad, pero la religión es un rudimento del mundo, de cómo el mundo dice que se tiene que seguir a Dios. Por eso es que es bien peligrosa, porque el mundo decide cómo seguir a Dios. Y la religión se convierte de las más poderosas de los rudimentos del mundo, porque tiene la costumbre del estudio de la Santa Palabra o la congregación de las personas, y como dice Isaías, se confía en la maldad diciendo, nadie me ve. Esas famosas palabras, no pensaste que estaban escritas, pero sí. ¿Y sabes qué? El famoso nadie me ve, en realidad hoy en día esa es una de las razones por las cuales se hace tanta maldad. Porque los cristianos, como están acostumbrados a la religión, a la apariencia externa y a la hipocresía, cuidándose de los demás cristianos de que no los vean pecar, pecan cuando nadie los ve, y así dicen en sus corazones, nadie me ve, y hacen la maldad. Porque normalmente, hablando abiertamente, los cristianos tienen la costumbre de apartarse para pecar. Sí, así como por ejemplo si una persona quiere ir a una cantina, se va hacia donde está la cantina, o si quiere irse a un club o un congal, se va hacia donde está el congal. Así los cristianos también se desvían y se van hacia donde está el lugar donde van a hacer su propia maldad. Entonces, como agarran, nadie me ve, confían en su maldad. ¿Qué es confiar en su maldad? Confiar en la maldad. Los religiosos creen que confían en Dios, pero no. Confían en su maldad. ¿Por qué en su maldad? Bueno, porque así como piensan que nadie me ve, siguen haciendo malo, ¿sí? Y mientras hacen malo, todavía consideran que son santos. Eso es confiar en su maldad. Confiar en su maldad es esta forma de vida donde los hombres creen que con todos sus pecados van a entrar al reino de los cielos. Eso es confiar en su maldad. Hacen lo malo y todavía creen que esa maldad no les va a ser contado en el día que estén enfrente del gran rey, sino que al contrario, simplemente utilizan el nadie me ve y se siguen atragantando. Te sigues atragantando en la maldad, comiendo pecado nada más porque nadie te ve. Te dije antes, te lo repito de nuevo. Una de las cosas que a Dios le gusta es la verdad en lo íntimo. El famoso nadie me ve, famoso desconocido porque no se habla abiertamente, pero en realidad en la mente y en los corazones de los hombres hoy en día, en tu mente y en tu corazón, cada vez que eres tentado a pecar y tienes el deseo en tu corazón a tragarte el pecado, lo primero que viene es miras a la derecha, miras a la izquierda,
volteas hacia atrás, miras enfrente, no ves nadie conocido. ¿Y qué haces? Te lo empiezas a tragar. Te empiezas a tragar el pecado. Allí es donde en tu corazón dices, nadie me ve, porque ya te aseguraste, volteaste a los 360 grados, viste que no había nadie y empezaste a tragarte la maldad. Y luego te levantas y comes la maldad y sales. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno es seguir al Dios vivo. Con esas hipocresías como si Dios no estuviese mirándote. ¿Sí? Pero sabe bien que cuando tú dices nadie me ve, más te están viendo. Y esa es la forma religiosa de hoy en día, confiando en su maldad, haciendo maldad, y como nadie los ve, se les ha olvidado, se te ha olvidado que el gran rey, su ojo está puesto sobre ti. ¿Sí? Y está mirando cada una de tus acciones. El Evangelio, por eso te he llamado muchas veces religioso, porque en tu religión cristiana, tú no te cuidas de Dios. Te cuidas de los hombres. Se te ha olvidado que te tienes que cuidar del gran juez, porque a él tienes que impresionar con tu justicia. Sí, no a los hombres, porque los hombres no te van a juzgar el día que estés enfrente de Dios, sino que el gran rey, el rey de reyes, señor de señores, este te va a juzgar en el gran día, sí, y a él vas a dar cuentas de donde nadie te ve. Porque los cristianos te tienen espiritual porque tú oras en el altar y hablas y predicas aquí y allá y utilizas tu sabiduría y tu conocimiento, sí, como está escrito aquí. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Ay. La ciencia de ahora y la sabiduría de los hombres los ha engañado. Sí, de hecho estaba mirando y normalmente miro todo ese tipo de cosas, cómo los hombres que se llaman cristianos pelean unos con otros utilizando su propia ciencia y su sabiduría, y no se dan cuenta que la misma ciencia y la misma sabiduría utilizada para contender por la palabra le están siendo de tropiezo a su propia vida, y eso los está llevando a perdición. Ese es un asunto donde no se le pone atención, porque mientras los hombres hablan o tienen sabiduría supuestamente de la Biblia, y aunque sea Biblia, tú puedes mencionar Biblia, versículos por todos lados, pero predicar la palabra o convertirte en un expositor de la Biblia sin amor al prójimo, tú vas a tener y vas a dar un testimonio incorrecto, y al mismo tiempo tu sabiduría te va a engañar. Y ha engañado a los muchos la sabiduría, porque su sabiduría los ha engañado, porque les han hecho creer que por el hecho de que saben las escrituras o tienen ciencia o conocimiento de la Biblia, ya con eso van a ir camino al cielo. Por eso la sabiduría se ha convertido en un tropiezo, y la ciencia también, porque estos no vienen, la ciencia terrenal y la sabiduría terrenal no vienen de Dios, porque no han nacido del Espíritu. Una persona que hace males en realidad no ha nacido del Espíritu, y si nació y regresó a su inmundicia, se olvidó de su dignidad, no la guardó, y eso lo lleva entonces a que esté caminando en una vida pecaminosa en frente de Dios. Por eso te recomiendo mucho cuidarte de la religión y del asunto de que nadie me ve. Eso, popular. Pero como es vergonzoso, no está en las redes sociales. No está todo el tiempo. Pero la famosa frasecita de nadie me ve, en la mayoría de corazones habita. Porque los hombres se detienen a hacer su maldad cuando nadie los está viendo. Esto incluye predicadores, apóstoles, profetas, maestros y todavía más los 5 ministerios, por cuanto tienen apariencia de piedad y no pueden, y se están quemando por pecar y no pueden ser vistos pecando, entre comillas, se apartan. Esto es para cometer los pecados más viles, como por ejemplo la pornografía, el adulterio, la codicia, el codiciar a las mujeres, la pornografía en lugares secretos. Esto sucede más en las áreas de retiros, porque allá es donde se apartan y supuestamente se apartan, y ahí es donde sucede todo eso. ¿Sí? Entonces,
Por eso te digo que este asuntito de nadie me ve es bien peligroso y tú lo estás imitando. Y en su apariencia, en el cristianismo, el nadie me ve, como te dije, es muy famoso en el corazón de cada uno y ahí se hace la maldad, pero luego salen todos como de las cuevas y se juntan y gloria a Dios, aleluya, alaban a Dios, oran por los caídos, oran unos por otros, pero luego de repente ¡boom!, se apartan y se van a la inmundicia abajo de las sombras, por así decirlo, donde se esconden utilizando las tinieblas como para que no se mire su maldad, y hacen su maldad y luego al siguiente día, pum, otra vez vuelven a salir, salen y otra vez se juntan y Dios bendiga, hermano, y hablan de la palabra. El Señor Jesús quiere que cambiemos de vida. El Señor dice que no pequemos más, que nos apartemos de la maldad, y luego alaban y bendito es el Señor y Dios Todopoderoso, derrama tu unción sobre nosotros, y se apartan y se van a lo secreto, y allá donde nadie me ve, cristianos, pueblo que se llama de Dios, enviciado a la maldad, utilizando las tinieblas para llenarse de su inmundicia, sale de allá, sale la luz, vienen y otra vez se reúnen en su círculo religioso y se juntan y alaban y hacen ofrendas y hacen dádivas y van y le dan de comer al hambriento y van a visitar a los presos y luego van y oran y van a ayudar a los necesitados y oran por los enfermos y visitan los hospitales y predican en las calles y se regresan a las tinieblas, tragan la maldad y luego otra vez vuelven a salir y estudian las escrituras, aprenden ciencia, aprenden sabiduría de la Biblia, aprenden y memorizan versículos y platican entre ellos de Dios y dicen que se deleitan en el Señor. Y hablan y se dan gloria unos a otros, que espiritual, que fue y que vino y todo eso. Y bendito es el Señor. Y se apartan de nuevo. Se van. Se esconden otra vez en las tinieblas. Hacen su pecado. Y vuelven a regresar. ¿Y sabes qué? Esos vicios, mientras están en sus ágapes, tienen deseos de que ya se acabe el tiempo para irse a las tinieblas y volverse a tragar. Cuando digo tinieblas me refiero a esos lugares donde nadie me ve. Esos lugares es en el corazón. Hay mucha maldad en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que nadie te ve. ¿Sí? Esa maldad en el corazón es la que está subiendo hasta la presencia de Dios, pero tú estudias la Escritura, agarras ciencia, te reúnes en iglesias cristianas religiosas y entonces te sientes bien, pero en el corazón, como tus hermanos iguales, ciegos a causa de la misma maldad, no pueden mirar los corazones de los hombres, nadie me ve. En el corazón de los que se dicen cristianos, adulterios, lujurias, lascivias, orgías en sus mentes y en sus corazones, ojos llenos de adulterio, pero adentro toda esa maldad, envidias, pleitos, borrachos de maldad interna, saturados de malicia, pero estudian la Escritura y agarran sabiduría. Pero como se excusan luego y dicen, Dios ve mi corazón, hermano. Dios sabe que yo en mi corazón no tengo esas intenciones. Cuando del corazón está fluyendo maldad. Esas son las hipocresías que sorprendieron a Dios. Que cómo siendo malos pueden hablar cosas buenas. Porque en el mundo de él lo malo es malo y lo bueno es bueno. Pero se topó con los hombres que siendo malos hablan cosas buenas porque estudian la Escritura en letra, la aprenden, memorizan versículos y todo y se juntan y hacen sus asuntos religiosos. Pero cuando se desapartan, ¿sí?
se van al lugar nadie me ve, y en la misma congregación se van al corazón nadie me ve. Pues sepan, pueblo, que Dios está y ha visto la inmundicia de tus corazones. Ha visto la inmundicia de tu corazón y la maldad en la cual estás caminando, y la hipocresía de cómo utilizas la palabra de Dios para cubrir tu maldad. Y no te das cuenta, porque tu ciencia te ha engañado. Tu sabiduría de la Biblia te ha engañado, porque te has hecho creer a ti mismo que por ser conocedor de la Escritura, entonces ya por eso ya estás haciendo algo diferente. Y luego viene el espíritu del anticristo y te habla, se hace pasar como el espíritu de Dios y te sientes todavía mucho más ungido porque ahora tienes un espíritu que te está hablando. Pero por causa de tu corazón no arrepentido y la maldad y la muchedumbre de tus pecados internos en el corazón donde nadie te ve, pueblo, te digo, es en serio, es abominable. Maldad, mucha maldad en el corazón del hombre. Pero aprendieron bien la hipocresía, la tapan con apariencia de piedad. Dios te bendiga, hermanito, hermanita, ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, hermanos, amén, amén. Se visten de hipocresía y utilizan la piedad para engañar a los hombres y caminan todos humildes y cabizbajos y hablan suavecito. Sí, pero la maldad en los corazones. Estos, por ejemplo, ahorita, con lo que pasó en Guatemala, se levantan. Oremos por los prójimos en Guatemala, porque es algo muy bonito. Estamos orando por nuestro prójimo. Utilizan las cosas que suceden para mirarse bien religiosamente. ¿Por qué no les hablaste antes para que se arrepintieran, se convirtieran de sus malos caminos y de esa manera no tuvieran calamidad? Y si tuvieran calamidad, sus vidas serían salvadas. Pero hipócritas, oran por ellos una vez muertos, como si en realidad la muerte tuviese regreso después de las oraciones de los hombres. Sí, mucho menos cuando están en pecado. Hablen la verdad, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, porque calamidades como esas que están viendo es el principio de dolores y van a venir días en los cuales los cuerpos de los hombres cubrirán la tierra. Mortandad por causa de su corazón no arrepentido y su pecado, porque montones de cristianos habitando en el nadie me ve, escondidos en los rudimentos del mundo por medio de la religión, utilizando la ciencia y la sabiduría, pero sus caminos siendo inmundos, sucios de corazón, perversos de alma, impíos desde lo tuétano, desde los huesos, que no se quieren arrepentir y se levantan contra la santidad y la verdad y están en contra de Dios mientras le dicen a Dios te amo. Sepan pues y aprendan y miren lo que está pasando en el mundo. El Señor les enseñó que todas esas cosas venían, pero ¿te estás preparando? No. Sigues en tu misma corriente porque tu sabiduría te ha engañado, porque tú piensas que por saber de la Escritura, por predicar la Escritura, ya con eso eres salvo. Pero he aquí te traigo noticias, no. Los salvos son los que nacen del Espíritu y se mantienen en el Espíritu, habitando en santidad y pureza y verdad de corazón. Esos son los salvos. Esos son aquellos que van a brillar el día que el Señor Jesús venga, o que si se van, no importa porque son de Dios. Es lo que tenía que hacerse por el mundo entero, que el mundo entero se arrepienta para que cuando vengan esas calamidades que están escritas que van a venir, mínimo, si sus cuerpos son sacrificados, sus almas son salvadas, que es lo que más importa. Les preocupa que las personas mueran físicamente, pero les importa un comino que mueran espiritualmente. Ese es el problema. Echan a las espaldas la palabra de Dios, no importándote la vida espiritual de las personas, pero sí muy preocupado hipócritamente por la vida externa.
Todos vamos a morir un día o vamos a ser transformados según a cada uno le toque. Aquí la muerte no es el problema, es la vida eterna el problema. ¿A dónde vas a pasar? ¿Crees que con la vida hipócrita que estás llevando, pecando donde nadie te ve, en tu corazón, en tu mente, en lugares físicos, apartándote para mirar pornografía y hacer maldad y adulterios y fornicaciones? Pastores que se salen de la iglesia y se van, y cuando se van ya están acordados para encontrarse con una mujer y adulterar con ella cuando acababan de pararse en los púlpitos para predicar. Y se van y adulteran con otra señora y luego vienen y Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están en el fuego del Señor? Y se convierten en motivadores y animan al pueblo, y el pueblo, gloria a Dios, aleluya, y hacen todo su show y dicen que están bien ungidos cuando viene de cometer adulterio. Así y más está la condición del pueblo. Pero no hagan caso. Sigan sus caminos. Y van a saber un día que es verdad. Hoy lo ignoran y lo desechan. Pero un día sabrán. Y ese día dirán, ¿cómo no hicimos caso a la corrección? ¿Cómo no cambiamos nuestros caminos? ¿Por qué no escuchamos? Pero ese día será tarde. El domingo para unos fue tarde. Dios ha sido misericordioso contigo. Mañana para ti puede ser demasiado tarde. Y te digo, y que te quede claro, no son los hombres los que te van a juzgar. Es Dios. Y Él es un Dios justo. Por eso es que Él es la vida y habita en los corazones de todo lo que está vivo y conoce la más íntima maldad o justicia desde lo más profundo del corazón. ¿Sí? Así que, pueblo, ya no le juegues al hipócrita creyendo que nadie te ve. Tú dices, hasta con el corazón, hasta con la mente se peca. Y si sabes que con la mente se peca, ¿por qué mejor no crees que tienes la mente de Cristo para que dejes de pecar con tu mente? Si sabes que hasta con el corazón se peca, ¿por qué mejor no crees para que tengas un corazón conforme al de Dios y ya no peques más? Pero se han dedicado al estudio de la Biblia, del hebreo, de las raíces, del arameo. Y te lo he dicho antes, tú puedes estudiar la palabra en su lenguaje original, pero mientras peques donde nadie te ve, aunque aprendas el arameo o los jeroglíficos primeros que hablaron hasta allá atrás en los días antiguos, no te va a salvar. Porque si el conocimiento de la escritura original salvara a los hombres, los israelitas en el desierto hubieran sido salvos todos. Ya es tiempo de que mires que no es la escritura original la que salva a los hombres, sino la fe en el Hijo de Dios la que salva a los hombres. Es Cristo vivo quien da la vida nueva a los hombres y les enseña a vivir por el Espíritu y en el Espíritu y permanecer en el Espíritu, para que cuando Cristo venga sea manifestado lo que cada uno tiene en su corazón. Pueblo, si Cristo es manifestado hoy, ¿qué va a salir de tu corazón? ¿Cuántos pecados has cometido desde la mañana hasta ahorita? Pero ¿cómo vas a saber cuántos pecados has cometido si la sabiduría que tú tienes la es considerada como santidad y no te das cuenta? No, he mirado esto y te lo digo abiertamente. No se puede diferenciar pueblo como pueblo de Dios. No puedes diferenciar entre la izquierda y la derecha. Mucha sabiduría, pero no sabes qué es bien y qué es mal. Curioso, muy curioso. Porque mientras tú, una cosa que no han mirado, porque el corazón no está con Dios, y está escrito, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Lo que no han mirado
es que el conocimiento de la Escritura o el estudio de la Escritura en la carne les ha cegado los ojos para ver o conocer la diferencia entre lo santo y lo profano, y lo precioso y lo vil. Es sorprendente el número de gente que estudia la Escritura y se quema las pestañas estudiándola, pero no sabe la diferencia entre lo santo y lo profano, lo precioso y lo vil. Pero por cuanto son estudiosos, son tenidos por algo, pero no saben diferenciar. Esa es una de las maquinaciones del diablo. Los metió en las profundidades de la Escritura, para que en las profundidades, en la búsqueda de las Escrituras en la profundidad, no pudiesen discernir entre lo santo y lo profano, porque espérame, estoy ocupado, estoy aprendiendo cosas grandes y ocultas que no conocía, pero no puede diferenciar lo santo de lo profano. ¿De qué sirve la sabiduría si está ciego y no puede ver? Y eso mucho el diablo lo ha hecho desde tiempos antiguos. ¿Por qué crees que resultó la religión? Si el estudio de la palabra en su lenguaje original fuera lo que salvara a los hombres, los escribas y fariseos habrían sido salvos, pero no creyeron a la palabra. Es la fe la que toma a los hombres lo que les es tomado a los hombres como justicia. Por eso pónganle mucha atención a su fe y asegúrense de no estar viviendo una vida hipócrita, porque Dios no está ciego. Eso es lo que ha hecho la religiosidad. La religiosidad ha hecho creer a los hombres que Dios no habla y que Dios no ve. Esa es una de las maquinaciones más importantes del diablo, de hacerles creer a los hombres que Dios no habla y que Dios no ve. Y de esa manera ya Dios no les habla y tampoco ve la maldad que están haciendo. Y por cuanto Dios no ve, entonces hagan maldad la que quieran, porque como quiera Dios no está viendo. Pues sepan todos que Dios habita en los corazones. Dios es la vida. Sí, Él es la vida de todo. Él es el centro de todas las cosas, y Él no puede evitar siquiera ver tu maldad, porque habita en el centro de ti. ¿Sí? Ese es el nuevo pacto. En aquellos días pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. ¿Quién es la ley de Dios? ¿Quién es la instrucción? Sino Cristo mismo. Pero no has querido. Pero te has enfrascado, en lugar de recibir el regalo de vida que Cristo da, te has ido en la sabiduría y en la ciencia. Y te lo digo, ni la ciencia ni la sabiduría adquirida por los años puede eliminar la carne. Tú sabes cómo la carne debe de morir, pero mientras no creas, la carne no se muere por la sabiduría de los mandamientos escritos. Te dejo eso en tus manos para que veas y te des cuenta en realidad de la forma de vida que estás llevando. ¿Sí? Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Regresando al versículo. Porque confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Todo aquel que dice en su corazón, en su mente o físicamente, vaya, que nadie me ve, y vaya y haga maldad, está confiando en su maldad. Y eso es para que mires, porque le estás diciendo, sí te crees muy santo y hablas todo de que eres bien santo, pero esas apartaditas que te das en tu mente, en tu corazón y físicamente, te digo, la maldad en el corazón y en la mente, en las iglesias, es asombrosa. Los mismos pastores o los 5 ministerios, mientras están predicando, están codiciando. Las mismas personas, cuando están sentadas, ya sea lo que está enfrente, si es hombre o es mujer, están codiciando. Mientras supuestamente están escuchando la palabra del bendito. Todas esas maldades las he visto y no he dicho nada. Pero piensas que soy como tú, porque no he dicho nada, pero os redarguiré. Si nos vemos, pueblo, nos estamos entendiendo. ¿Estás mirando en realidad el problemón que existe?
Por eso es que muchas veces te he llamado al arrepentimiento, pero por cuanto tú sabes de la Biblia y conoces versículos y ya tienes años, no te arrepientes. Pero ¿qué hay de tu maldad interna? ¿Qué hay del nadie me ve confiando en tu maldad? Es importante que te arrepientas para tu propia vida. No me odies a mí, ¿a quién le conviene? Si tú haces caso de las cosas que te estoy hablando y te arrepientes y dejas de vivir una vida bajo el nadie me ve, engañándote en tu propia maldad, ¿quién va a ser el beneficiado? Porque luego se enojan contra mí como si yo tuviese la culpa de tus pecados. Como si yo fuese que te anduviese seduciendo a hacer maldad. Más bien es tu culpa y no te gusta ser redarguido y por eso te enojas, quieres seguir con tu maldad. Pero yo te digo, la propia justicia te redarguye. ¿Sí? Es tu pecado, tú lo cometes, es tu problema, tienes que solucionarlo. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que dejar de pecar. ¿Quieres seguir pecando? No vas a entrar al reino de los cielos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero, por favor, como te he dicho antes, si tú quieres pecar, ve y peca, pero quítate la careta de cristiano. ¿Sí? Otro asuntito que está bien peligroso. Y se los digo, pastores, no para que se sientan, ay, me está tirando, se pongan pusilánimes todos. Muchos de ustedes se metieron al pastorado y no han dejado el pastorado por lo que van a decir, pero ya no lo quieren. Sí, montones así. Arrepiéntete de tus malos caminos. Desanimados. Y luego salen los demás que hay que animarlos, que hay que apoyarlos, que son pastores, que son humanos y que están en la carne también y que van a tener diferentes retos y muchos problemas y que porque el diablo está en contra de ellos, la pura maldad tuya está contra ti. Si tú crucificaras tu propia carne, no tendrías maldad en ti, el diablo no podría en contra de ti, jamás te desanimarías y nunca andarías arrastrando tus pies, no necesitarías ayuda de los hombres, porque tu ayudador es Cristo, tu ayudador es el Espíritu Santo. Él dijo bien claramente, os daré un ayudador, pero ese ayudador no es aceptado porque te pide santidad y tú no quieres santidad, entonces te recargas. Hermanos, oren por mí, hermanos, tenemos cargas, hermanos, tenemos muchas tribulaciones, hermanos, tenemos esto acá, y luego salen toda la conmiseración de los hermanos, apoyémosse acá carnalmente, animándose unos a otros. Esas son puras hipocresías religiosas. Si el hombre está escrito, es más, déjate lo busco para que veas. Porque luego dicen, no, es que tú estás enojado con los pastores o saliste, como luego una vez un hombre me dijo, usted salió dolido de la iglesia. Deja ver si la encuentro aquí. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas su luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo, el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Esa es una. ¿Sí? Salmo 15, versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hay otra en Pedro. En el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Te di 3 testigos, y hay muchos más en la Escritura que claramente dicen, no caeréis jamás. Así que todo el que está cayendo, está haciendo indolentemente la obra del Señor, y está escrito, maldito aquel que hiciera indolentemente la obra del Señor. Y también está escrito, maldito aquel que no ame a Jesús. Anatema todo aquel que no ame a Jesús. Así es que, pueblo, o te pones diligente, o tu final va a ser en el lago de fuego y azufre. Y que conste que Dios, en su bendito amor y su misericordia, te está advirtiendo antes de que tú cruces el velo de la muerte. Esto, aunque a ti te parece duro, es misericordia de Dios para que te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos. Ahora, regresando al asunto de la sabiduría. Fíjate, los hombres hacen sabiduría sola, estudian y estudian la Escritura. Fíjate lo que dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí está la sabiduría. Si no es del todo mala, el problema es que cuando está sola hay problemas. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. ¿Ves? No sabiduría ni conocimiento solo, hay muchos más. Haciendo todas esas cosas no caeréis jamás. Pero todos los que están cayendo, por eso es que los pastores están tan desanimados en su propia vida, porque no se apartan del pecado. Apártense del pecado y van a ver si en algún momento dado van a estar débiles. Pruébenme en esto. Y después me dicen mentiroso, pero vivan en santidad, conforme el Espíritu Santo de Dios, sin sombra de variación en ti. Y tú me vas a decir después que vas a pecar. Por supuesto que no. ¿Sí? O vas a andar desanimado porque el Espíritu de Dios en la santidad lo único que hace es que busques más y más y más justicia. Eso es porque Dios es bueno. Así que ya sabes, pueblo, buscadme y viviréis. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.
puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Ministerios Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. Para seguir escuchando más predicaciones como estas, visita nuestra página de internet www.radioexodus.org. También puedes descargar nuestra aplicación Radio Exodus en tu teléfono móvil. Síguenos en Facebook y Twitter, Ministerios Exodus, Radio Exodus. Y sigue nuestras transmisiones en vivo. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a